Buenos días a todos. Hoy nos encontramos con Felipe Restrepo, un gran voluntario de la Fundación Traspasando Fronteras, es nuestro invitado especial, donde vamos a compartir toda su experiencia de vida, todo el proceso de cómo llega a la Fundación Traspasando Fronteras y cómo llega a ser ese voluntario bandera dentro de la Fundación con un llamado muy grande. Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias, Gina, por la invitación. No, a ti por aceptarla y por estar aquí hoy en este podcast, podendo llevar este mensaje a muchas personas y muchos ejecutivos como tú, donde hacen ese tipo de servicios y reparten todo tu tiempo súper balanceado. Pues cuéntanos exactamente cómo es tu proceso a la llegada de la fundación, cómo te conectas, cómo se encarga esto realmente en tu vida. Bueno, mi llegada a la fundación se da en el año 2019. En su momento lo vi como una casualidad todo lo que ocurrió. Hoy por hoy entiendo que eso se llaman diosidencias. Siempre que tengo la oportunidad de contar mi historia, digo que mi historia es una historia de miedo. Yo sufro una enfermedad que sufren 3 de cada 10 personas en el mundo, que hoy por hoy está muy de moda y la gente lo menciona a la ligera muchas veces. Se llama ansiedad. Se llama ansiedad. La ansiedad va muy ligada con la depresión. La mía es una crónica diagnosticada, me va a acompañar toda mi vida. Digamos que el transcurrir de mi vida, un transcurrir donde me enseñaron de Dios y de muchas cosas a través del miedo, a través de los golpes, a través de la violencia, a través del bullying, a través del maltrato, a través de malas decisiones también. Y yo tomé la decisión en mi vida de no querer saber de Dios, de no querer conocer absolutamente nada de Dios, porque ese Dios miedo que me vendieron, incluso en casa, la primera vez que yo fui a una misa, me puse a jugar porque soy un niño y mi papá me pegó y me pegó muy duro. Y entendí que con Dios no se juega y aprendí en Dios miedo. A mis 10 años ocurre todo este fenómeno del año 2000 del fin del mundo y era dictado por Dios, dictado por la Virgen. Era una cosa súper catastrófica, apocalíptica y aprendo en Dios miedo. Poco a poco empiezo a desarrollar ansiedad en mi vida desde chiquito. Eh, vale aclarar que cuando tenía 4 años hubo un accidente en el jardín donde yo estudiaba. Se cae un muro, mueren casi todos los niños, yo soy el último niño del muro. Quedo con vida, bueno, gracias a Dios. Mi bata llena de sangre. Conozco el miedo desde muy pequeño, desde la barriga de mi mamá, de hecho. Época de Pablo Escobar, de las bombas en Bogotá. Entonces, toda mi vida fue concebida bajo la idea del miedo. Y esto, por supuesto, va desgastando el sistema nervioso de una persona, de un niño, y se configura en un sistema nervioso demasiado alterado. Desarrollo ansiedad como enfermedad. Cuando entro a la universidad, conozco todos los placeres que no había vivido en mi vida. Y estos placeres son la sexualidad, el alcohol, las drogas, particularmente la marihuana. Me quedo enganchado en el cuento de la marihuana mucho tiempo. Y en uno de estos excesos de mi vida, tengo un ataque de pánico muy fuerte. Termino hospitalizado con calmantes, con diferentes medicamentos. Y bueno, empieza un proceso muy difícil en mi vida desde mis 20 años, donde todo el tiempo he tratado de evitarlo, pero muchas veces he tenido que estar medicado. Un proceso de depresión, porque la ansiedad funciona de dos maneras. Una es el pico de mucha activación, de mucho miedo, y el otro es un pico muy bajo, donde sientes mucha tristeza, mucha depresión. Y no es una tristeza de decir, me siento triste, me siento desanimado, no, es una tristeza de te quieres morir. Eso, hasta ese momento fue la historia de mi vida y empieza un proceso médico muy fuerte donde duro casi 2 meses sin salir de mi casa, desarrollo agorafobia, no quiero saber nada del mundo, me da miedo salir a la calle, todo el tiempo tengo miedo. Eh, Me hago una promesa después de 3 intentos de suicidio y de haber superado esta etapa de mi vida, es que no pienso volver a vivir esta etapa nunca más. Y decido que si esto vuelve a ocurrir me voy a suicidar. Para mí estaba claro, era una promesa tomada. Van pasando los años, la ansiedad vuelve en repetidas ocasiones.
Por supuesto, no quiero saber de Dios. Yo estoy en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional se caracteriza por dos cosas, una muy buena y una muy lamentable. La buena es brillante. La lamentable, la gente tiende a ser atea, porque es tan inteligente y todo se tiende a explicar por la ciencia que la gente no quiere saber nada de Dios. En este trasegar por la Universidad Nacional pasan muchos excesos en mi vida. La ansiedad se dispara más de una vez. Y en uno de estos momentos toco fondo. Eh, Decido que no quiero saber ni de seguir enfrentando la ansiedad, ni la depresión, ni de seguir con esta vida. Mi madre, mi hermano, perdón, quien es una persona seguidora de Dios firmemente, fielmente, me invita a un retiro de Maús, me invita a vivir una experiencia a la cual yo ya le había dicho que no quería saber de ello, porque en mi casa siempre hubo un hogar con mucha violencia, con mucha rabia. Mi hermano llegaba de mal genio después de misa, mi papá era muy mal geniado, entonces yo decía, yo no quiero saber de ese Dios. Sin embargo, me vi tan mal, tan decaído, tan triste, que acepto la invitación a un dichoso retiro de Maús. Me acuerdo mucho que cuando entro a este retiro, entré con una clara idea y era de que si no me sanaba ese dichoso Dios de mi ansiedad, acababa con mi vida. Yo ya no quería seguir viviendo, no quería continuar en estos estados de depresión, de ansiedad tan fuertes. Fue bastante lamentable estos años de mi vida porque pues era un no encontrarle sentido. Y en eso vivía en una tristeza absoluta. Hago mi retiro de Maús y escucho particularmente la historia de alguien. Ese alguien hoy por hoy es un gran amigo mío, que habla de cómo Dios tocó su vida y de una fundación. Habla de una fundación de niños con cáncer que transformó su vida por completo. Vale aclarar que en ese retiro es la primera vez que yo escucho que Dios me habla a mí en mi vida. Él me había hablado muchas veces, pero yo nunca lo escuché. 2 días antes de mi retiro estoy comiendo con mi madre, tengo los ojos aguados, estoy quieto, estoy levantando la cuchara. Mamá se da cuenta que estoy mal y me dice, hijo, ¿qué te pasa? En ese momento me desgarro. En ese momento suelto la cuchara, me ataco a llorar profundamente. Le digo a mamá, mamá, yo no quiero seguir viviendo. ¿Qué tan mal tiene que estar tu vida para que tú lastimes a tu padre, a tu madre, diciéndole que quieres acabar con tu vida? Mamá, yo estoy muy mal, yo no quiero seguir viviendo. La ansiedad, la depresión, ya me dominaron por completo. Estoy rendido. Mi papá, quien toda la vida fue muy duro, sale en ese momento, me abrazan ambos y me da un consejo que en ese momento me disgustó completamente. Hoy por hoy se lo agradezco. Me dice, hijo, lee la palabra. Ahí está la respuesta a todos tus problemas. En ese momento me disgustó, porque es que nosotros somos testimonios de Dios. Somos testimonio del amor de Dios. Y en ese momento yo necesitaba un abrazo de mi papá, no un consejo. Necesitaba que me abrazara y me dijera, todo va a estar bien. Sin embargo, le hago caso. Voy, leo la palabra de Dios al azar, porque nunca lo había leído, la abro al azar. Y leo una frase que me queda grabada, un salmo que dice que Dios te cuida como la niña de sus ojos. No sé por qué me quedó grabada. Cierro la Biblia, me voy a dormir, entro a mi retiro. Y esta persona que en el retiro me habla de Maús y me habla de la fundación de niños con cáncer, solo dice eso. No me habla a mí, nos habla a todos, nos cuenta su historia. Yo me la acerco al final de su historia, le cuento que estoy pasándola mal, que estoy muy triste, que estoy pasando por una depresión. Creo que incluso me sentí identificado con él por su tristeza, por la tristeza de su historia. Esta persona lo único que hace es abrazarme y me dice al oído, todo va a estar bien. No olvides que Dios te ve como la niña de sus ojos. La respuesta de la palabra que has leído. Fue la primera vez en 30 años que entiendo que Dios me habla, que siempre me ha hablado. Fue un polo a tierra duro, duro. Entendí que esta persona tenía un significado especial en mi vida porque Dios la había escuchado, la había tomado como herramienta para decirme que me amaba. Sí. Entonces nos hicimos muy amigos, termina el retiro, tomo su contacto, le escribo, le digo, ven,
Tú hablaste de la fundación, quiero conocerla, tú hablabas de esa fundación con mucho amor. Y llego a la fundación Traspasando Fronteras en diciembre de 2019. Te conozco a ti, conozco a Lucho, llego para una Navidad y me acuerdo que lo único que vi fue un montón de culicagados felices. Entonces yo me imaginaba una fundación de niños con cáncer, niños mal, anímicamente muy mal, muy agobiados, sufriendo. El que estaba mal era yo. Porque llegué, eso sí, a llorar. Me acuerdo que me llevé mi primer regaño el primer día. Acá venimos a darle sonrisas, a llorar al baño. Y me tocó ir al baño a limpiarme las lágrimas. Claro, ver tantos niños con cáncer te mueve el corazón. Pero ¿qué me movió más el corazón? Ver que yo iba a servirles a unos chiquitos, a saltar con ellos, y ellos me sirvieron a mí. Ellos me mostraron la felicidad de la vida. Yo no he visto en 6 años, 7 años que voy a cumplir en la fundación, no he visto el primer niño llorando en un evento. No lo he visto. Siempre Sí. están felices, siempre están sonriendo, siempre te llenan de vida, siempre te abrazan. Las familias te abrazan, las familias te dan amor. Realmente me he preguntado más de una vez si el que sirve soy yo o ellos me están sirviendo a mí. Esa fue la forma en que llegué a la fundación. Claro, y para nosotros, ¿cómo fue recibir a Felipe? No sabíamos nada de su historia, absolutamente. Simplemente lo que nos cuenta es que él conoce la fundación a través de un testimonio de Maús de uno de los servidores y que le llega a su corazón venir acá a la fundación. Como les cuento, acá llegan los voluntarios en oración, se piden en oración y Felipe encaja esas oraciones que le hemos pedido a Dios del prototipo de voluntario que buscábamos y llega Felipe. Entonces, pues se integró muy rápido y empezó a entender como todo el proceso de qué era preservar vidas y purificar almas, que era dar felicidad, esperanza a estos niños, atenderlos, ¿sí? Y oír realmente, empezar a afinar nuestro oído para oír la voz de Dios. A veces la gente cuando llega acá no entiende, dice como que Dios le habla a uno, ¿cómo le va a hablar Dios a uno? Como que yo llego acá a trabajar y como que a mí, yo escogí estar acá, no, qué pena. A ustedes los escogieron para estar acá, que es diferente, que eso es lo que pasa en esta obra. Entonces, con Felipe ese fue el enganche. ¿Qué empieza a pasar realmente después de que ya te integres a la fundación, el estar con los voluntarios y compartir todas esas jornadas de servicio? El ambiente de los voluntarios, cómo se integran todos, cómo se desarrolla todo ese servicio en la fundación. Bueno, cabe aclarar que con mi retiro cambiaron muchas cosas en mi vida. Yo era el tipo más mujeriego del mundo. Decidí, incluso hice un voto de celibato por un tiempo. Decidí que quería ser casto. Cabe aclarar que con mi retiro decidí hacer cambios en mi vida y uno de esos cambios fue abrirle mi corazón a Dios. Pero eso es constante y enfrentado a pruebas y hay algo que yo siempre he dicho, lo vi en mi familia y lo sostengo y trato de sostenerlo en mi vida y es que quien tú eres es testimonio de la presencia de Dios en tu vida. Yo no necesito gritar a los cuatro vientos, a todo el mundo, que Dios existe. No necesito gritarle a los cuatro vientos a todo el mundo que hay un retiro que te puede transformar tu vida o que si le entregas tu vida a Dios va a cambiar. Simplemente con quien tú eres, con tu forma de ser, con la forma en que tratas a los demás, la forma en que saludas en la mañana, el abrazo, la sonrisa, eso ya es testimonio de la presencia viva de Dios en tu vida. Y por supuesto la gente empieza a sentir curiosidad de qué pasó con Felipe. Entonces las mujeres que anteriormente buscaban mi vida para tener relaciones sexuales de una forma desenfrenada, les parece curioso que Felipe les escriba a decirles, ven, tú mereces respeto, discúlpame, te traté muy mal, no lo merecías, quiero hacer las cosas bien. Los amigos que no creían en Dios y que Felipe tampoco creía, les parece curioso cómo Felipe quiere ser casto y quiere respetar a Dios.
en el trabajo les parece curioso que de vez en cuando le digo a un compañero Dios te bendiga, o siempre estoy sonriendo, o me siento tranquilo. Y eso empieza a generar curiosidad en la gente. Y entonces empiezan algunos amigos a preguntarme, ven, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Les digo, no, dos cosas. Una, hice un retiro que me cambió la vida, pero no te imaginas de qué manera. Y dos, eh, he decidido trabajar en una fundación, ser voluntario en una fundación de niños con cáncer que se llama Traspasando Fronteras y es la locura. Y eso ha venido purificando 10.000 cosas en mí. Otra de las cosas que cambió, y eso fue un consejo tuyo, de hecho, tuyo. Sí. Me dijiste, cuando yo dije, yo quiero una mujer para mi vida, una compañera de vida, y lo he aplicado y cuando tengo la oportunidad de dar charlas o dar testimonio, lo cuento y comparto ese tip, es pedirle a Dios por la mujer de mi vida, La pareja espiritual. por esa persona que Él tiene preparada para mí. Jamás lo había hecho en mi vida. Después de que los conozco a ustedes, escucho ese consejo, lo hago. Y le pido a Dios por el amor de mi vida, le pido a Dios para que yo esté listo para esa persona cuando la conozca y que ella esté lista para mí. Y Dios me la da. Y Dios me pone una persona en mi camino, esa persona iniciamos de una forma que no era lo ideal, pero después se transformó completamente nuestra relación. Esa persona ve un cambio real en mi vida y le da curiosidad qué es ese Maús, qué es ese retiro, qué es esa fundación y decide seguir el mismo camino. Nos hacemos amigos, nos empezamos a conocer bien, nos hacemos novios y empezamos una relación donde Dios es el protagonista. Y ese Dios es el protagonista, lo llevamos a todo, lo llevamos a todo, lo llevamos a nuestros trabajos, lo llevamos a nuestra relación, lo llevamos a nuestro servicio y empezamos a entender también qué es servir en una fundación. Porque inicialmente, te lo tengo que confesar, yo pensaba que venir a una fundación a servir era venir a jugar con los niños. Y ese era el servicio. Venir a animarlos. Y claro, es que además conocí la Fundación La Navidad. Pero hay muchas cosas detrás. Y empiezas a conocer todos los programas que tiene la fundación, toda la logística que hay detrás de ello, todo el dinero que se necesita, porque es que estos chiquitos necesitan comer sano, tienen sueños, hay procesos hospitalarios, hay incluso lamentablemente procesos fúnebres que uno no entiende que la fundación está detrás de todo esto hasta que se empapa de la fundación y empiezas a entender que además de esa necesidad de amor, muchas veces también hay que convertir esa necesidad de amor en una integración con la parte financiera que ayuda a sostener y a poder llevar a estos niños a los objetivos de la fundación. Entonces también empezamos con el programa, acompañar el programa, porque ya existía, de la alimentación, de ir a entregar los mercados, de buscar un espacio donde entregar los mercados. La parte de los sueños, yo creo que es mi programa favorito, logramos cosas tan sencillas Sí. como que en un conjunto se donen 200 bicicletas y Sí. esas bicicletas se las demos a los niños para que ellos puedan cumplir un sueño como subirse en una bici. Que eso fue algo maravilloso, porque todas las familias cuando llegaban a Bogotá no tenían medio de transporte. Y Felipe me llama y me dice, mira, hay una posibilidad de que podamos conseguir 100 bicicletas para poderle entregar a familias. Fue muy chévere porque se hizo toda la gestión y Felipe nos ayudó con toda esa parte de ese tema y esa logística, donde pudimos entregarle a todas las familias, ¿sí? A 100 familias bicicleta, quedaron movilizados todos para transportarse en Bogotá. Eso fue un gran sueño que logramos para las familias de Traspasando Fronteras. Otra de las cosas que me impactó muchísimo, que está en este libro, maravilloso, es que cuando Felipe llega a la fundación y ya conoce su pareja, una chica muy querida también, Emaús, como la pide él en su oración, le llega esa pareja espiritual que Dios le tenía. Ellos querían, cuenta la parte de que querían tener tu bebé. ¿Qué pasó? Bueno, esta parte yo creo que ha sido la más dura para nosotros.
Cristina se llama mi esposa, y yo soñábamos con ser padres. Yo realmente toda la vida lo soñé, pero hay una parte de mi historia y es que como yo era tan mujeriego, yo tenía reglas. Y entonces mis reglas es nunca mentirle al amante para que no se vuelva un problema. El amante tiene que saber desde el principio que es la amante. Entonces así me evitaba líos y Esos eran reclamos. los Esas consejos que eran mis tenía. reglas, ¿no? La segunda, nunca te enamoras, porque el amante es la amante, para eso tienes tu pareja. Entonces yo Sí. nunca me enamoraba de mis amantes. Y la tercera, que era la más dura, era no quiero tener hijos con mis amantes. No quiero tener hijos. Entonces, significa que o tú utilizas un preservativo o tú utilizas algún método de planificación o sencillo, nos tomamos un post-day. Y un post-day hoy por hoy, ya entendiéndolo desde la vida espiritual, eso es un aborto. Claro, claro. Lamentablemente y con vergüenza yo lo tengo que decir, yo me dediqué a abortar muchos niños en mi vida. O sea, era un Dios te restaura y te saca de una manera de pensar Claro, totalmente opuesta. totalmente. Y pues yo no quería tener hijos y todo era aborto, aborto tras aborto, porque terminaba eso con la chica, toma tu post-day. Y empieza este proceso en que queremos ser padres con Chris. Y pasé del miedo de cuando una mujer me decía a mí, de pronto tengo un retraso, no me llega mi periodo, al día que Cristina se hace su prueba de embarazo, yo me acuerdo mucho mi reacción. Me dice, estoy embarazada. Nosotros hacemos un pequeño altar, lo primero que hago es arrodillarme, darle gracias a Dios. Lloro de la felicidad. La beso a ella, beso su vientre. Le doy las gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Y empieza esa etapa de vamos a ser padres. Y empieza a pasar el tiempo y nos ilusionamos demasiado, le contamos a mis suegros, a mis papás, nos vamos a vivir juntos porque no vivíamos juntos y empezamos a comprar todo. Entonces compramos su primer muda, la ropita blanca nunca se me va a olvidar. Le compramos su primer libro, una vaina hermosa, mágica. Cuando tenemos 2 meses de embarazo, Chris me dice, mi amor, tengo un dolor en el vientre. Miércoles, vamos para el médico. Llegamos al médico, le hacen una ecografía a Chris y Chris me dice, me acaba de decir el doctor que no hay latido. Yo me encomiendo a Dios, le digo al Señor y a Mamita María, le digo, tú puedes hacer milagros. Lo que no puede hacer un médico, tú lo puedes hacer. Vamos a otra clínica, no les creo. Llegamos a la otra clínica y le hacen la ecografía, le dicen si hay latido. Está muy bajito, pero si hay latido. Esta semana te vas a cuidar mucho y vas a venir en 8 días y vamos a hacer una nueva ecografía. Y así fue. Muy juiciosos, mi amor, tú de esta cama no te paras, princesa. Le llevo la comida, vamos a entrar al baño con cuidado, pasan los 8 días, vamos a la ecografía, le hacen la eco mientras Cris está arriba, yo estoy en el carro con mi suegra haciendo el rosario. Y llega la llamada esperada. Amor, ¿cómo vas? Escucho ese mar de lágrimas. Perdió, bebé. Perdimos nuestro bebé. Nuestro primer gran amor, Andrés Felipe, porque lo bautizamos. Andrés Felipe tenía un propósito. La noche que perdimos nuestro hijo, yo le digo a Cristina dos cosas. La primera, que es la insignia de nuestra familia, juntos, siempre juntos, lo vamos a enfrentar. Y así lo hemos dicho siempre, juntos, siempre juntos. Y la segunda, entendí que el propósito de Andrés Felipe era que configuráramos un hogar como Dios lo quería. Esa misma noche, la noche que perdimos nuestro hijo, le digo a Cristina que quiero que sea mi esposa. Esa misma noche le pido matrimonio en medio del dolor. Bueno, empieza a pasar el tiempo. ¿Se casan? Todavía no. Claro. En ese momento no. Yo le pido a Dios, Dios cumple todo, todo. Él te escucha todas las oraciones y uno tiene que ser muy claro en las oraciones. Yo le pido a Dios un trabajo que me deje salir de todas mis deudas, porque ya un montón de dinero, que me mande a viajar por el mundo y que ojalá me gane más de 10 millones, si es posible. Y él me cumple, me mandó para África. Sí. Me voy a trabajar a África en una empresa judía, construir vías. Un año.
Qué gran lío no haber llorado a mi hijo, porque esa fue otra. Yo no lloré en su momento. Yo lloré 5 minutos, me limpié las lágrimas y aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque quería ser fuerte para Cristina. Sí. Y eso fue un problema porque en África, en la soledad, empecé a sufrir mucho ansiedad y depresión, que ya lo tenía, más la pérdida de mi hijo. Empecé a llorar allá demasiado, fue un año duro, pero que también sirvió para solidificar el amor entre nosotros y estar 100% seguros que queríamos estar juntos. Vuelvo a Colombia después de ese año, nos casamos, vamos a México de luna de miel, vamos donde la Virgen de Guadalupe, nos consagramos y le digo a la Virgencita, mamá, Cris y yo soñamos con ser papás. Lo soñamos, por favor, haznos ese sueño realidad y le consagramos el vientre. Cristina queda en embarazo en la luna de miel. El hombre más feliz del mundo. La Virgen me respondió de una. Y si la Virgen respondió, no puede haber una falla. No puede haber Claro. absolutamente ninguna falla. Y claro, de nuevo es toda la emoción. Además tenemos la ropita guardada de nuestro primer bebé. Lo tenemos ahí y es hermoso y nos enamoramos. Pasa el primer mes, todo va perfecto. Pasa el segundo mes, todo va perfecto. No hay ningún riesgo, todo está bien. No hay sangrados, no hay dolores, todo está perfecto. Sí. Después de 3 meses de embarazo, estamos en una Eucaristía y en medio de la Eucaristía, Cris me dice, amor, tengo un dolor bajito, necesito ir al baño. Va al baño, me dice, amor, estoy manchando. Le digo, mamacita, todo está bien porque consagramos el vientre a la Virgen y todo va a estar bien. Con mi esposa nos vamos para urgencias, corriendo, eso sí. Entramos, esta vez sí entramos juntos a urgencias en la Clínica Colombia, nunca se me va a olvidar. El médico la revisa y bueno, para no hacerte larga la historia, sale el médico. Tal era mi dolor que el médico lloró. Alguien que está acostumbrado a dar esa noticia. Dice, papá, lo siento, pero perdieron el bebé. Y además, tenemos que hacerle un aborto a la mamá porque si no le puede dar una infección. Lloramos, lloramos, por Sí. supuesto. Horriblemente. Llevo a mi esposa a la casa. Yo me acuerdo mucho que le digo a ella, sube. Me voy a quedar un minuto abajo. Me dice, no vas a hacer ninguna estupidez. Tranquilo. Necesito estar un minuto ahí. Golpeo el carro, lloro, pataleo. Le digo a Dios, no quiero saber nada más de ti. Oh my God. Le digo a Dios, no quiero saber nada más de ti porque cuando yo no creía en ti, no tenía estos dolores. Y ahora que te entrego mi vida, que creo en ti, que hago las cosas bien y que sueño con ser papá, tu respuesta es no. Y yo creo, y tú siendo mamá, y más mamá de casi 200 niños, lo entiendes perfectamente, con cualquier cosa te puedes meter, con cualquier persona, uno permite, menos con sus hijos. Uno no permite que nadie se meta con sus hijos. Sí. Yo le decía a Dios, con mis hijos no, te estás cobrando todos mis abortos, ¿cierto? Eso decía yo, tú te estás cobrando mis abortos. Y decido que no quiero saber nada más de Dios. Esa, hasta la fecha de hoy, ha sido la noche más dura de mi vida. La más difícil. Esa noche tuve que ver a mi esposa parándose cada 5 minutos a botar pedacitos de mi bebé en el sanitario. Claro, Y cada vez que yo durísimo. iba al baño nos abrazábamos y llorábamos. Tranquila, mi amor. Vamos a salir adelante. Dios actúa de formas rarísimas. Uno a veces no lo entiende. Sí. Me acuerdo que te cuento lo que pasa, te cuento. Ah, bueno, hay algo que no les he contado. Ustedes son nuestros padrinos de matrimonio. Luis Sí. Ernesto y Gina son nuestros padrinos de matrimonio porque la fundación ha marcado tanto mi vida, la vida de mi familia, que nosotros le pedimos a Dios unos padrinos que realmente nos enseñaran cómo amarlo a Él y que Él fuera el protagonista de nuestra familia. Y Dios nos mostró que los padrinos eran ustedes. Y No, a para, ustedes les pedimos que fueran nuestros para nosotros fue padrinos. una honra muy grande cuando ustedes nos dijeron que querían ser los padrinos. Verlos ese día en ese matrimonio, dándoles el sí a papá lindo, con todos los procesos que habían pasado, y verlos organizando su vida, de salir de la unión libre, de tener la bendición de Dios para sus proyectos, de tener sus cosas como cuando mi Dios le dice a uno, haz las cosas bien y construye todo para que todo te salga bien, porque este es el proceso que a veces uno no entiende, ¿no?
cuando se revela uno y quiere hacer su voluntad a su manera, por los tiempos, por las maneras de pensar, por la vida, por todo lo que el mundo le ofrece, y lo ve normal. Pero cuando ya ve que todo se reorganiza y empieza todo a caminar en esa rueda que Dios quiere que la vida vaya, y empiezan a llegar todas esas bendiciones represadas que tiene uno muchas veces porque no las quiere recibir. Entonces para nosotros realmente fue una honra. Pero entonces, bueno, se casan, toda esa cuestión, Bueno, y entonces después nos comentan. les contamos que perdimos los dos niños. María Cristina se llama mi princesa que está en el Sí, cielo. Todos los días le pido a Mamita María, todos los días, sagradamente. Le pido a ella que si es posible les dé un beso, de parte de papá y mamá. sí, Y todos los días le pido a Dios ganarme el cielo para algún día poderlos traer en mis brazos. Eso ha sido una oración constante, todos los días de mi vida. Bueno, venimos, les contamos a ustedes nuestro dolor, nuestra historia tan dura. Me acuerdo mucho que tú nos dijiste que si de pronto había un propósito ahí hacia otro lado, de pronto hacia la adopción. Y nos lo planteamos por primera vez con Cris. Y empezamos el proceso, nos enlazamos a través de ustedes, de la fundación, con una fundación también de adopción. Y todo era como una cosa tras otra. Entonces no podemos ser papás, vamos a adoptar y nos enteramos que para adoptar tienes que tener una edad mínima y Chris no la cumplía. Tampoco podemos adoptar. Entonces era una frustración tras otra y un dolor tras otro. Y de repente Chris me dice, estoy embarazada otra vez. Y a diferencia de las dos veces anteriores en que yo abracé a mi esposa, en que le di gracias a Dios, esta vez todo lo contrario. Esta vez la rechacé a ella. Esta vez rechazo a Dios y le digo, no me quiero ilusionar, no me pienso ilusionar, porque ya sufrí mucho, porque el corazón duele. Realmente me dolía, realmente yo sentía ese dolor de mi ilusión de ser padre que no se hacía real. Y por supuesto, nada de Dios. Pasa el tiempo, pasa un mes, mes y medio. Yo no había vuelto ni siquiera a reuniones de Maús de la iglesia. Decido volver. Dios hace todo perfecto. Esa noche en la reunión había alguien hablando de cómo a pesar de haber perdido a su hijo de 5 añitos, amaba a Dios con las fuerzas de su corazón. Ese día entendí que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, vuelve a mí. Todo lo hago con un propósito. Cree en mí. Esos dos chiquitos, Andrés Felipe y María Cristina, deben estar acá conmigo. Y todo tenía un propósito. Decido entregarme a Dios, pedirle perdón. Yo siempre lo he dicho, y no sé si me equivoque, siempre he dicho que pelear con papá no está mal del todo. No está mal pelear con papá porque pues no siempre entendemos para qué un padre hace lo que hace y uno discute y discute y discute. Lo que sí está bien es reconciliarse con papá. Eso sí es perfecto. Y bueno, yo hice mi pataleta, yo le dije que no quiero saber nada más de él. Pero me reconcilio con él. Le digo, te amo. Perdón. Ahora. Estaba dolido. Estoy dolido. Te entrego mi hijo, el que viene en el vientre de mi esposo. Haz tu propósito. Ni siquiera le digo que nazca bien, sano. Haz tu propósito. Me voy a acoger a tu voluntad. te abandonaste. Me abandoné y eso no lo hice en ninguna de las dos primeras veces. Las dos primeras veces le dije gracias por darme a mis hijos, pero nunca me abandoné en él. Yo ya daba por sentado que él me los había dado. Sí, claro. Dios nos puso la ginecóloga perfecta. La vieja desde el primer momento se dio cuenta, esto es lo que tienes, no estás produciendo progesterona, vamos a empezar un proceso fuertísimo, nos vamos a cuidar con este medicamento, con esto. Hicimos la tarea muy juiciosos, todo el tiempo que duró el embarazo. Riesgo de preeclampsia, tensión alta, tocó inducir el parto antes de tiempo. No sé cuál sea el momento más feliz de tu vida, pero el mío, Cuando ya lo tenías en tus cuando me lo brazos. pusieron en mis brazos. Salvador Felipe se llama. Salvador Felipe, sí. Un chiquito hermoso. Sí, Yo sí. le corté su cordón umbilical.
lo primero que le dije fue, bienvenido al mundo, Dios te bendiga. Te amo y soñaba contigo. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo algo muy lindo que vimos la provisión divina fue que llegamos a un shower. Llegamos todos al shower y cuando yo veo eso eran mesas y mesas y gente y gente. Nos sentamos todos. Cuando empieza a destapar los regalos, ese niño tenía una provisión como para un año. Sí. Y la Todo tuya. llegó como para un año. Entonces veíamos realmente cómo esa provisión divina que ese niño tenía al nacer, ¿sí? Como la alegría de esos papitos esperando con tanta gracia. Esto, digamos, para nosotros como fundación, el compartir todos estos momentos álgidos con todos nuestros voluntarios, todos estos momentos de crecimiento en cada uno de sus vidas, nos vuelve una familia entre papás e hijos, entre toda la experiencia que podemos tener como papás de una familia con un matrimonio de 48 años, a jóvenes que llegan con sus matrimonios, con sus pruebas, con sus dolores. Entonces, todo ese tejido, ¿no? Que lo hacemos y nos volvemos una familia totalmente de crecimiento mutuo, porque aprendemos. Entonces ya nace tu primer hijo feliz, toda esa cuestión. Y ya posteriormente entonces, ¿qué pasa en el segundo? Nace Salva, Salva es un regalo de Dios y Dios no solo cumple sus promesas, las cumple con creces. Al año y medio quedamos embarazados de nuevo. Y un embarazo perfecto. No dolió nada. No pasó nada. No hubo miedos. Nace Mati. Matías Arengano, un cagón hermoso, ojos azules. Divino, divino. Mis dos regalos de Dios. Los dos niños, el nombre se los dio el Señor a mi esposa en sueños. Salvador, y además entendemos el significado. El 90% de los matrimonios que pierden hijos se acaban. Sí. Salvador llegó a salvar mi fe, llegó a salvar mi hogar, mi matrimonio, mis esperanzas, mis anhelos, mis sueños. ¿Y qué pasó con todo tu proceso de ansiedad a través de todas estas vivencias de la mano de mi Dios, de entregarte, de empezar a manejar tu tiempo? Porque una cosa es lo que tú trabajas, otra es tu familia, otra es el servicio, o sea, que empieza todo el balance de lo que uno tiene que manejar en una vida cuando tiene a mi Dios en su corazón. Que muchas veces nos encontramos con personas que dicen, no tengo tiempo, me la paso trabajando, no tengo tiempo porque estoy en la universidad, no tengo tiempo porque... Pero cuando uno ve seres humanos en balance, es que tienen a mi Dios en su corazón. Entonces dice, pero ¿cómo tiene tiempo para el papá y la mamá? ¿Cómo tiene tiempo para la novia? ¿Cómo tiene para la universidad, para el trabajo? Y tienen unas relaciones interpersonales totalmente balanceadas. Y ahí es cuando vemos que realmente eh, al empezar el servicio, ¿sí? Eso se empieza a restaurar. Entonces, ¿cómo empiezas tú con todo tu manejo de vida a empezar a restaurarse todo ese tiempo para el servicio, tener tiempo de tener chiquito, chiquito, salir, servir, coger su carro, reuniones, y el hombre más humilde y más dador de la vida que eres? Porque esa es una de las cosas que nosotros como fundación lo apreciamos en el alma, de Gracias. tener personas con sus títulos, con todos sus de estas, y son hombres tan humildes de servicio y de corazón. Entonces, dale unas pautas a todos estos jóvenes empresarios que están en una vida, en una búsqueda de decir si es posible hacer un servicio, si es posible, pasamos pruebas como todos, pero si es posible poderlo lograr. Bueno, hay una parte de la Biblia que a mí me encanta que dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Si uno no sirve en esta vida, no está haciendo nada, absolutamente nada. Con mi proceso espiritual de familia, entendimos dos cosas. La primera, que el servicio no es solo mío, es en familia. Entonces, aquí hemos estado en la fundación con mi esposa, con mi niño,
incluso en Navidad representando la Sagrada Familia, mi niño disfrazado de nuestro Señor Jesucristo, algo Sí. muy bonito. Y es el servicio no solo individual, sino en familia. Es algo que tanto mi esposa como mis seres amados han respetado mucho y es mi necesidad, porque para mí es una necesidad de servir. Tanto en Emmaús como en la fundación, yo amo, lo amo hacer. Me gusta mucho y te lo digo, quien eres en tu forma de ser es la mejor forma de dar testimonio de vida y de ayudar a que los demás se acerquen. Entonces, si yo doy servicio, si yo les muestro a los demás la alegría de servir, creo que eso es suficiente para que la gente se enamore y quiera hacerlo. Y la segunda cosa que entendí en este proceso es que, y acepté, mi ansiedad no tiene cura, pero mi ansiedad tenía un propósito. Y no tiene cura porque hay algo biológico que ya en algunas ocasiones me han explicado algún par de médicos, psiquiatras. Hay una hormona que yo no produzco. Punto. Va a estar conmigo toda la vida. Y no sé si te acuerdas que en mi retiro yo dije, si esto no me sana, acabo con mi vida. Sí. Entendí que había un propósito. Y el propósito también se ha llevado en la parte espiritual. Y hemos tratado de ayudar, o he tratado de ayudar en la medida de lo posible, personas que sufran de ansiedad a que se enamoren de Dios, a que vean que Dios da la fortaleza para enfrentarla. Yo puedo decir que mi ansiedad me ha atacado en repetidas ocasiones desde que decidí entregarle mi vida a Dios. Pero también he entendido que esa ansiedad es súper llevadera y llevas una vida feliz cuando Dios es el protagonista, porque es quien la carga, no yo. En los momentos difíciles, cuando digo no puedo, Él me coge y vamos, vamos los dos que sí se puede. Y lo hemos visto en la familia, en la fundación, en el servicio, en nuestros trabajos. Porque Dios nos ha dado, eso es un regalo de Dios. Muchas veces no hay tiempo. Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado el trabajo, nos ha dado la voluntad, la familia, la distribución de espacios para poder servir. Entonces, hoy que es que vivo súper ocupado y no puedo servir. Mira, el solo hecho de poner en un estado de WhatsApp la imagen de la fundación y decir, hago parte de una fundación de niños con cáncer. Si tienes ganas de ayudar, no dudes en preguntarme. Eso no te quita más de 20 segundos. No te quita más de 20 segundos. Compartir una imagen, compartir un estado, compartir la alegría de estar con los niños. Eso no requiere gran inversión de tiempo, requiere inversión de corazón. Y eso es lo que necesita Dios y eso es lo que necesita la fundación. Ni siquiera tu tiempo, necesita tu corazón. Ni siquiera tu dinero, de pronto no lo tienes. De pronto quien escuche esto sea la persona de estrato 6 como sea la persona de estrato 1 y no tenga el dinero. Pero el hecho de que le diga a alguien más, mira, conozco una fundación que se dedica a ayudar niños con amor a sus familias, porque es que esto no es solo a los niños, o sea, todo el dolor detrás que tiene una familia donde sus niños están pasando por una situación tan difícil, el abrazo a una mamá, el explicarle cómo enfrentar esto, eso no requiere tiempo, no requiere dinero, requiere corazón, requiere amor. Y si tienes el amor para hacerlo, ya estás transformando vidas. Entonces, si tú me lo preguntas, muchas veces no es el tiempo, muchas veces no es el dinero porque a veces no lo hay. De mi parte ha sido el corazón, de parte de mi familia ha sido poner el corazón. Ese es nuestro servicio, el corazón. Pero mira, hay algo que quiero realzar en esta eh, testimonio de vida como voluntario aquí de la Fundación Traspasando Fronteras, es poder entender que esto es una invitación a inversionistas del cielo, el que invierte para el cielo, en tiempo, en amor, en dedicación, en dinero, en que somos instrumentos de algo que nos entrega mi Dios en las manos y uno lo hace que dé el fruto o no. ¿Sí? Eso es, digamos, como la parte más importante del voluntariado en la fundación. Indudablemente, esta experiencia para nosotros tuya de cómo llegas a la fundación, cómo sirves, que se vuelve un equipo, ¿sí? Como de integración total en las buenas, en las malas, en las afugias, en todo ese tipo de cosas, con la camiseta puesta, porque es con la camiseta puesta, ahí sí. Para nosotros cada día en nuestras oraciones, Traspasando Fronteras tiene algo que todos los voluntarios que llegan acá se consagran. A las 10 de la mañana tenemos una oración con las personas que estamos acá, nos consagramos para poder dar lo mejor de nosotros y oramos por los que están por fuera. Entonces, pues,
yo creo que esto es, digamos, como la parte de la invitación que nosotros hacemos a las personas que nos están escuchando, que no hay necesidad de esperar el tiempo para servir. Cuando yo crezca, cuando tenga plata, cuando sea pensionado, cuando, no. Yo les invito a que piensen en el hoy. Hoy puedo servir, así sea un minuto. Hoy puedo dar amor en un minuto. Hoy puedo dedicarle tiempo a una persona que lo necesita en un minuto. Entonces, esa de tomar esas decisiones, y eso es lo que hace que los voluntarios de Traspasando Fronteras empiecen a cogerse de la mano de mi Dios con su misión y descubrir en su familia cómo pueden llevar a sus familias este amor que al verlos, ellos lo van haciendo, también se enamoran de los niños. Felipe, de todas maneras, para nosotros es supremamente de gran alegría que tú hayas compartido este testimonio de vida, que podamos invitar, ¿sí?, a muchas personas a que hagan parte de este equipo de Inversionistas del Cielo, de que se hagan parte de que la Fundación con el programa del cáncer infantil en Colombia podamos impactar a muchas familias que llegan a tocar la puerta, y tenemos niños en espera que nos dicen: hey, por favor, recíbeme que necesito ayuda. Entonces necesitamos muchos voluntarios que lleven el voz a voz, la fundación, que la lleven en su corazón, para poder recibir a esos niños y darles esa ayuda. Entonces, mil gracias por aceptar este podcast, mil gracias a todas las personas que nos escuchan, y bueno, los invitamos, acá los esperamos con todo el corazón y con los brazos abiertos. Mil bendiciones.